Marbella vuelve a convertirse en un punto de encuentro entre la cultura y la ciencia con la cuarta edición de Mar Científica. El viaje más sorprendente, un espectáculo que aúna el rock, la astrofísica y la poesía. Triste sonrisa, demasiado fría para mí. Una nube oscura vino a pasar semejante a un sudario y entonces me volví hacia ti, estrella de la tarde, orgullosa, Juan Colombiu, JJ Machuca, en la división de operaciones musicales. Mar Científica cumple este año su cuarta edición. Carlos Briones, ¿cómo has conseguido contagiar al público de Marbella ese amor, esa curiosidad por estos temas? La verdad es que está funcionando realmente bien, tú lo sabes, desde hace ya 4 años, y hemos conseguido crear la necesidad de escuchar ciencia, que era algo que no se había producido aquí en Marbella, al menos en los tiempos recientes. Y para mi sorpresa, cada año hay más público, más interesados, los turnos de preguntas después de las charlas son larguísimos, hay mucho interés en la ciencia. Entonces, bueno, ese feedback entre los científicos que traigo, o artistas, y el público de Marbella está funcionando de maravilla. ¿Con qué temas nos queréis sorprender este año? Porque el listón está muy alto, muchos científicos, muchos profesionales. ¿Por dónde queréis ir? Pues mira, este año el ciclo se divide en 2 bloques de 3 días cada uno, última semana de octubre y última semana de noviembre. La primera charla Luis Montoliu, hablando de genética y de cómo la nueva medicina, la que nos ha traído ya el futuro a la actualidad, está basada en edición genética, ¿no? Entonces, es una persona que sabe muchísimo de esto y que lo cuenta con mucha cercanía y es un temazo con uno de los mejores científicos y divulgadores de este país. Segunda sesión, música, cosmos, poesía, un ejemplo de esto que nos gusta tanto, que es la tercera cultura, de combinar ciencias, artes y humanidades, ¿no? Con Lagartija Nick, Annie Bisuit, José Caballero y yo mismo leyendo poemas, un puntazo yo creo, una cosa muy bonita en el teatro. Tercera, plantas, la botánica, bien explicada, nuestra fascinación por las plantas, lo que las plantas hacen por nosotros, su aplicación a la biotecnología, muchos de los fármacos que tomamos, por ejemplo, están producidos en plantas, y el cuidado que necesitan las plantas, no solo los jardincitos y las plantitas de nuestra casa, sino las masas boscosas. Este verano, ¿verdad?, hemos sufrido grandes incendios, las plantas nos dan la vida, las tenemos que cuidar y eso vamos a tratarlo también. Luego damos un salto y para el siguiente bloque tenemos expediciones científicas en los polos. Los mares polares son los grandes olvidados de la historia de la exploración. Y el siguiente bloque, bueno, no he dicho, la ponente de plantas es Rosa Porcel. El siguiente bloque empieza con un recorrido, una expedición por los mares polares, porque son los grandes olvidados de la exploración. Y bueno, pues vamos a tener barcos que van y vienen, ciencia que se ha hecho, historia, grandes fracasos, grandes alegrías también, ¿no? Y es Javier Peláez el que nos va a hablar de esto, que es un gran entendido en ciencia en general y en este tema en particular. Luego, la siguiente charla nos vamos a poner un poco picantones, vamos a hablar de sexo, de deseo, con Laura Morán, que es una experta en psicología, en sexología, en sexualidad, y nos va a explicar por qué a veces las cosas funcionan mal y por qué merece la pena que funcionen siempre bien, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que va a ser divertidísimo. Y vamos a terminar con matemáticas, ¿eh? Este capítulo es interesantísimo. No solamente para los mayores, sino para los pequeños, claro, para que aprendan a amar las matemáticas, claro, porque se sigue todavía Las mates son un poco el bicho malo, pero las mates no solo las necesitamos, sino que nos gustan cuando nos cuentan bien. Y Eduardo Saiz de Cabezón, famosísimo porque es, entre otras cosas, el presentador de Órbita Laica, que es un buen amigo también y un gran profesor universitario, investigador y divulgador, pues nos va a hablar de la relación de las matemáticas con redes sociales, con inteligencia artificial, con los sesgos que podemos percibir a nuestro alrededor. Yo creo que va a ser muy interesante hablar a los chavales aquí en el teatro sobre esos temas y luego al público general en el hospitalillo. ¿Cómo podrían trabajar los profesores precisamente para que no fuera la asignatura más odiada, para que se empezara a amar algo que es tan importante para esta sociedad? Sí, es que son fundamentales las mates a todos los niveles, como herramienta y como fin en sí mismo. La forma yo diría, claro, yo no soy profesor, yo doy muchas veces clases invitadas, pero no soy profesor full time, como ¿no? científico. Pero la mejor forma, como siempre, es hacer que algo te apasione, que te guste, que no lo veas como un temario que hay que aprenderse de memoria. Cuando hay que dar derivadas, pues quizá dedicar un cuarto de hora a cómo surgen históricamente las derivadas, qué es lo interesante de ahí, cómo nos ayudan, ejemplos prácticos, y luego ya meter toda la caña. Pero si nos quedamos en la parte más formal, más de lo que hay que aprenderse, de los ejercicios que hay que repetir una y otra vez,
con eso creamos enemigos de las mates, ¿no? Hay mucha gente que dice, yo me fui a carreras de humanidades porque no soportaba las matemáticas. Caramba, porque no te las han explicado bien, esa es la cuestión, ¿no? Y bueno, pues Eduardo es un ejemplo de explicar bien las mates. Yo lo he visto en eventos con cientos de chavales. Digo chavales porque son la época en la que el público objetivo, ¿no? en la que se coge miedo a las mates, ¿no? Y él lo muestra como algo fascinante, como todos los ámbitos del conocimiento son fascinantes, ¿no? Y además es que luego hay carreras de humanidades, por ejemplo la economía, que necesitan muchas mates. Entonces, bueno, pues evidentemente estamos rodeados de mates. Y ahora, con la inteligencia artificial generativa, la computación, las matemáticas, más nos vale conocerlas porque si no podemos caer en problemas de ser manejados por alguien malvado por no saber matemáticas. Ya ha pasado y ya está pasando. Está pasando, sin duda. Hablabas antes de la importancia de la tercera cultura, de esta otra pata que es imprescindible. La música, podemos decir que es la más fácil, ¿no?, para atraer un poco a la ciencia, ¿no? Música y el cine. Yo creo que son también. dos mecanismos que funcionan muy bien, porque todos consumimos música, consumimos cine, consumimos también diseño, ilustración científica. Esos son ámbitos de la creación artística que nos vienen muy bien a los científicos también para plasmar ideas científicas, para atraer al público, como tú bien dices, ¿no? Pero un paso más es fusionarlo, es decir, no utilizarlo como herramienta, sino que, por ejemplo, el evento que se hace, ¿no?, hoy aquí. ¿Cómo se gesta este evento? ¿Cómo Este surge la evento, idea? ¿no?, que es una mezcla de ciencia, en particular cosmos, música y poesía, ¿no? Y mucho buen rollo, ¿no? Pues se gesta inicialmente porque Carmen Díaz le dijo, oye, Antonio Arias, me interesa mucho el tipo de música que hace, la resonancia que tiene con temas del espacio, de la investigación y tal, porque podría ser una buena persona para simbolizar lo que Mar Científica quiere transmitir, ¿no? Y que evidentemente yo conocí a Antonio Arias, a Tijanic, todo su entorno, y le dije que Carmen, no solo me parece una grandísima idea, sino que los conozco, tengo un buen amigo que es José Caballero, que está hoy aquí con nosotros, que es un astrofísico que ha colaborado con ellos y con otros músicos en muchas ocasiones y que se puede hacer un evento precioso. Entonces, a partir de ahí, llamada a José, José llamada a Antonio, Antonio a sus amigos, y luego a José se le ocurre, ¿por qué no implicamos también a Annie Bisuit, que ha cantado con ellos y que además es malagueña? Entonces, el milagro ha sido juntar agendas, porque claro, son todas personas muy ocupadas, científicos, músicos, giras, estrenos, y bueno, pues coincidieron los astros, nunca mejor dicho, se han alineado todos los astros para que hoy estemos aquí. Entonces la verdad es que, bueno, creemos que va a ser un evento muy importante dentro de la pequeña pero creciente historia de Mar Científica, y espero que todo el público de Marbella lo disfrute, porque va a ser algo realmente especial lo que va a ocurrir aquí. Es un planazo. La idea de trascender siempre ha estado también en el hombre, en el humano, sí, de saber qué hay más allá, cuántos planetas, si hay vida, y seguimos todavía con eso, ¿no?, con esa disquisición. Eso es, yo creo, es innato, ¿no? Y lo suelo decir en mis charlas, en mis libros y todo eso, como sabes, esas grandes preguntas nos han acompañado desde que somos humanos, desde que alguna vez dejamos de ocuparnos de lo más inmediato, comer y reproducirnos, básicamente, o sea, comer implica cazar o recolectar fruta más tarde y tal. Y nos empezamos a hacer preguntas de más calada. Y en una noche estrellada miramos al cosmos y decimos, ¿qué habrá ahí? ¿Habrá otros seres? ¿Qué pequeñitos somos nosotros? Y empiezan las grandes preguntas. Empieza a lo mejor el hombre y la mujer tumbados a filosofar, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, la filosofía y luego la ciencia van proponiéndonos más herramientas, más soluciones parciales a estos problemas. Y ahora estamos en una época muy buena porque tenemos herramientas tecnológicas para poder empezar a responder a esa gran pregunta de si estamos solos, o cómo surgió la vida, o puede haber surgido la vida en otros lugares dentro o fuera del sistema solar, ¿no? La astrobiología, la ciencia, digamos, a la que yo me dedico, y José Caballero también, que está ahí con nosotros, pues es una mezcla de física, química, biología, matemáticas, ingeniería, filosofía. Lógicamente, claro, hacen falta profesionales de distintos campos. Las preguntas son muy complicadas, pero tenemos, como te decía, la tecnología y la capacidad de empezar a responder científicamente ahora, a esas preguntas tan antiguas de la humanidad. Nos seguiremos haciendo preguntas esta noche, sí, y disfrutaremos de este gran espectáculo. Yo creo que sí. Carlos, gracias. Muchísimas gracias, un placer. Todo el mundo para confundir a los demonios
destrucción, total destrucción. El ruido que oímos es nuestro temblor con tu corazón. Churu, chu, chu, churururu. Churu, chu, chu, churururu. Hoy asistimos a un espectáculo muy especial, los denominados astroconciertos, que cuentan con nada más y nada menos que con Annie Bisuit. Annie, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, estás? ¿qué tal? Muy bien. Te has sumado a esta nave tan especial. Esta nave es la más especial a la que me puedo sumar, yo creo. Es maravilloso poder salir un poco también de casa y de las giras que hace uno mismo para, iba a decir para entrar, pero es un poco como para salir también, ¿no? Al espacio exterior y hacer cosas distintas, sobre todo con amigos como Antonio, ¿no? Y Juan y Jota, y bueno, yo creo que estamos todos, José, Caballero, estamos todos en familia Carlos. Con ellos has trabajado mucho, ¿no? Sí, nos hemos visto ya más veces y todas esas veces han sido menos de las que me gustaría. Se podrían repetir más veces, por favor, pero son muy especiales, entonces calan bastante. ¿Te llama a ti la atención el espacio, el cosmos? ¿Cómo lo unirías tú con la música? Un montón. Yo creo que a todo el mundo. Yo Cuando creo que en el somos momento en el pequeños, sobre que todo. sí, yo creo que en el momento en el que te paras y miras para arriba es como que se te abre como otra. A mí el espacio me da espacio ¿Sí? mental para crear también y hacer un poco y pensar, imaginar lo que yo quiero. Ahí como que dibujo ciertas cosas. Y cuando no tengo ganas de dibujar, simplemente el mirarlo también es bonito, me hace sentir bien. Y sí que ha aparecido mucho en mis letras de Universo Posicional, que fue mi disco, el primero en castellano, y en el siguiente disco, que lo estoy acabando ahora, pues también hay ahí también un juego. O sea, no me olvido del cielo en ningún momento, porque es algo que me inspira un montón. Y bueno, y la música de Antonio Arias pues también me ayudó mucho a ver que más allá de hablar del amor de manera así directa podemos hablar de otras cosas también y que son muy interesantes y que también pueden estar relacionadas con lo que es el amor y los sentimientos, pero simplemente hacia otros lugares, ¿no? Sí, sí. Y al final es algo global. Sí. Tú eres, podemos decir, una mujer de ciencias o ibas un poco por ese camino, ¿no? Porque ibas a estudiar arquitectura. Yo iba a estudiar arquitectura, pero realmente hice el bachillerato de letras. ¿Ah, sí? Era muy coherente, ¿no? Como siempre, yo he sido muy coherente siempre con todo. De pronto que como que digo una cosa y acabo haciendo la otra. Es muy complicado cuando tienes ciertas edades elegir una sola cosa. Sí. A mí me llama la atención todo y soy curiosa con todo. Quiero enterarme de las cosas que suceden en el mundo, de las que suceden fuera del mundo y me gustaría estudiarlo todo, pero como te hacen elegir, pues al final una tira en ese momento por lo que siente. A mí la filosofía también me ha llamado mucho la atención, que creo que tiene mucho que ver con la ciencia también. O sea que al final yo creo que está todo súper ligado. Y con el arte. Y el arte con la ciencia con el arte y la imaginación y todo esto, ¿no? Pero o esa es mi manera de verlo. No, y este ciclo trata me quedo así precisamente de eso, de la Claro. unión de la ciencia con disciplinas muy variadas, muy distintas, que pueden ser Totalmente. complementarias. Es que me puede gustar la Sí. ciencia, me puede gustar la poesía, me puede gustar la música. Por Al final no tengo lo que supuesto. decías, ¿no? ¿Por qué elegir una u otra? O se me pueden dar bien varias. Toda, y creo que una ayuda a la otra también. Hay veces cuando somos pequeñitos parece que te ponen la ciencia como si fuese algo muy lejano, como de tú si no eres muy avispado, mejor no te metas en esto de las ciencias. Yo creo que las cosas no son así, hay que empezar a abrir todo eso y a normalizarlo y acercarlo un poco más, porque la ciencia la tenemos muy cerca, ¿sabes? En nuestro día a día, al igual que el arte también. Entonces yo creo que está todo como súper mezclado. Y esa cosa de separarlo tanto, a mí, mi opinión, no me gusta. Ya, no debería ser así, No debería al, ser al así. menos. Bueno, ¿en qué momento vital te encuentras? Bueno, de momento un poco cansada, ¿no? Porque estás haciendo muchas cosas, trabajando mucho, terminando disco. Terminando disco, mezclando el disco, muy contenta porque ha sido un proceso largo, porque también estaba con la gira, acabando gira de la anterior, se alarga un montón la gira, que eso también es muy buena señal, que quiere decir que me han llamado, ¿no?, para tocar Universo Profesional varias veces y yo encantada. También estuvo todo lo del COVID de por medio, entonces empezó a arrancar la cosa también más adelante. Y acabando el disco con las mezclas, muy cansada porque le echamos muchísimas horas, porque hay un trabajo por detrás de un disco que yo a veces lo pienso, no se enseña eso tampoco, y ahí hay un trabajazo enorme, que es muy bonito porque hay momentos muy bonitos, pero son muchísimas horas de trabajo y yo estoy caos. Pero claro, días como hoy que suceden cosas así, alegran mucho, alegran el alma y sientan muy bien, entonces hay que hacerlas, a mí me gusta mucho. Y
encantada de la vida. Y encantada de la vida, exactamente, y agradecida. Siempre les pregunto a los invitados que vienen de ciudades muy diferentes, qué opinan de Marbella. En tu caso eres malagueña, Sí. en fin, a ti te tira todavía mucho la tierra, vives en Madrid, viajas muchísimo. ¿Qué peso tiene para ti? Jolín, mucho, es que es casa, claro, entonces quiera o no, como estamos siempre de un lado para otro, el volver en mi caso fue en Girola, ¿no? Pero bueno, al final Málaga, el volver a Málaga siempre es un gusto, siempre es una relajación, es como respirar, ¿no? Un poco como de... A no ser que vengamos de concierto, que nos ponemos muy nerviosos, porque no voy a engañar, cuando venimos a tocar a casa, ahí tenemos Más como presión, un peso, ¿no? claro, una presión enorme, como quieres que salga muy bien, quieres gustarle a tu gente, Pero quieres fíjate, que el público estén a amigo, al gusto. final te va a arropar más. Sí, sí, pero nunca se sabe, es como de me van a arropar más, pero estamos tan cerca que también hay mucha confianza y puede pasar que hay una mezcla de todo. Pero de normal el volver a casa siempre es magnífico, es un respiro y es un volver también, cuando te pierdes un poquito, volver a casa siempre te agarra un poco ahí a tus raíces y a tu familia, y eso está con la ciudad y con las personas también, o sea que es sentirte en casa, eso es muy reconfortante, ¿no? Bueno, que sales. Sí. ¿El disco para cuándo? ¿Para enero? Yo creo que va a salir, creo que sale para marzo, vamos a ver si es verdad, pero está puesta la fecha para marzo. Saldrá alguna cosita antes, ¿no? Esto que enseñas un par de singles o de canciones, no le llamamos singles porque eso de single es como que la canción más importante del disco. Ya, bueno, al final Veremos a ver para qué. todas significan algo. Claro. Y saldrá un par de singles antes, de canciones, y ya entonces el disco. Y de ahí empezaremos la gira, que hay concierto en Málaga, en el Teatro Cervantes, tenemos concierto en mayo, finales de abril. Va a ser muy bonito la presentación aquí. Muchas Estaremos ganas. muy atentos, Por muchas favor. ganas. Y que os guste. Seguro que sí. Mucha suerte. Muchas gracias. Gracias. El ordenador José Antonio Caballero, eres el capitán de esta nave espectacular, te has hecho con grandes artistas para hacer el objetivo al final de Mar Científica, que es unir distintas disciplinas, porque todo al final es complementario. Hola y saludos a todos, lo primero. Después, no solamente artistas, científicos y lo más importante yo creo, amigos. Mar Científica estamos juntando ciencia con arte, con cultura. El 95% de mi tiempo del trabajo es investigación científica. Pero si no tengo un pequeño porcentaje, ese 5% de arte, sea música, sea cine, sea escritos de ciencia ficción, explotaría. Es como una especie de válvula. Que no tendrías por qué elegir, en realidad, porque tú te dedicas a la divulgación también, te encanta la música, eres un apasionado y haces muchísimos proyectos relacionados con esta otra pasión, podemos decir, ¿no? Sí, sí, sí. Me ha gustado eso que le has dicho de la pasión por la música. Yo empecé escuchando música con el Ramón Tracet, con el Diálogos 3, allá por el año Catapún, y empecé escuchando música de 3 a 4, después de 4 a 5, y después no podía hacer otra cosa que no fuera estudiar con música. Y ahora yo trabajo con música. Cada capítulo de mi tesis doctoral pues empezaba con un fragmento de música. Inciso, abuela, tírame flores, le dieron el premio a la mejor tesis de astrofísica de España del bienio 2006-2007. Entonces, yo siempre he intentado juntar top science, la ciencia puntera, con ese puntito de locura rock, no punk, aunque aquí los amigos tienen un poquito también, y sobre todo también mucho flamenco, mucho arte profundo. Has trabajado muchas veces con Lagartija-Nick, ya son grandes amigos. Ellos te han pedido que colaborases con ellos para que les asesorases en temas del espacio, del cosmos. Se lo querían preparar realmente al detalle. Sí, sí. En realidad ellos empezaron solos por su cuenta. Antonio Arias es el alma mater de Lagartija-Nick, y a principios en 1999, justo antes de que cambiáramos de siglo, de milenio, sacaron un álbum homónimo que se llama Lagartija-Nick.
pero luego entras y ves una canción dedicada a combatir la contaminación lumínica, de una misión en la Luna, de la gravedad, una que tiene letras de Pedro Duque, el astronauta. Entonces, ahí ya había un montón de astronomía y astronáutica. Tarde o temprano los astros se iban a alinear. Aquí yo debo decir, Lagartija Nick era mi grupo favorito. Entonces, yo hoy estar aquí por 15ª vez en un astroconcierto con Lagartija Nick y encima en un sitio que la verdad es que nos han aceptado aquí con los brazos abiertos, con unos medios increíbles, pues estamos emocionadísimos. ¿Y tú te dedicas a investigar, a buscar? Yo busco exoplanetas. Y aquí no Nada sé si más se y verá nada menos. algo de fondo. Bueno, algo... Pues lo más guay es que estos exoplanetas los buscamos, un grupo de españoles y alemanes, con un instrumento que está en el Observatorio de Calar Alto, que está en Almería. Y está implicada también la gente del Instituto de Astrofísica de Andalucía, que está en Granada. Entonces, ese instrumento que se llama Carmenes significa Calar Alto High Resolution Search for Emerald with Exo-Earth with Near Infrared and Optical Spectrographs, que eso es una máquina para descubrir planetas como la Tierra alrededor de las estrellas más cercanas al Sol. Pues eso, que así dices, bueno, lo han hecho españoles, pues es puntero a nivel mundial. Pero no es puntero que sea de los mejorcitos, es que está entre el top 1 y el top 2 de Sí, todo pero el mundo. desgraciadamente nos quedamos con lo que nos viene de fuera, lo que nos viene Sí, de la NASA, la NASA y a ha veces descubierto son grandes chorradas. T-Garden 1 lo descubrimos con Cármenes desde el Observatorio de Calar Alto sin ninguna colaboración externa, y es el planeta a día de hoy que se parece más a la Tierra. El planeta que es en tamaño, en cantidad de radiación que le llega. O sea, si tenemos que buscar ahora mismo un planeta en el que podamos decir vamos a buscar vida, tendríamos que empezar por el planeta de T-Garden B. Y ese se descubrió desde Almería. Pero para la vida queda todavía un poquito. Que nos queda un poquito. nada Estamos más. desarrollando ahora estos telescopios gigantes que lanzaremos en 2050 aproximadamente, en colaboración entre la NASA y la Agencia Espacial Europea. Pero en Chile también estamos construyendo otro telescopio de 39 metros. Casi nada. ¿Con qué crees que se quedará el público que acuda hoy a ver este espectáculo? A ver, vamos a juntar poesía por un lado, y va a haber poesía made in Andalucía. Voy a hacer un spoiler. El romance de la luna, es obvio, ¿verdad? Va a haber ciencia y va a haber música. Pero esa música está relacionada con los poemas y con la ciencia, o más bien, la ciencia está relacionada con los poemas y con la música, o más bien, los poemas están relacionados con la música y la ciencia, que van a estar completamente conectados. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, una simulación de cómo las estrellas se forman, mientras que Antonio Arias, JJ Machuca, Juan Godornio van a estar tocando una canción que se llama El ordenador simula el nacimiento de las estrellas, que está basado en un poema de David Young que se llama El ordenador simula el nacimiento de las estrellas, y vamos a ver una simulación real mientras que se está cantando aquí en directo. Entonces, me quedo con que la gente se le quede un pozo de, vale, me he entendido solo la mitad de lo que me ha contado, pero sé que la ciencia es importante, porque si no, no tendríamos móviles, no tendríamos cámaras con las que grabar este vídeo, con las que te podrías ver en YouTube o en las redes, porque no tienes wifi, no tienes cámaras CCDs. Esa semilla es importantísima. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros, y que la fuerza os acompañe. Igualmente. Lagartija Nick es un grupo apasionado del mundo del cosmos
Yo no sé, Antonio, ¿por qué os llamaba tanto la atención esta temática? Bueno, tiene ese aspecto de revolucionario en el sentido en que hoy día que las ciudades se van llenando más de contaminación lumínica y polución, pues resulta como un desafío, ¿no? El mirar las estrellas y compartirlas, ¿no? El buscar los planetas, también nos recuerda al cielo limpio de mi infancia y todo eso, o sea que tiene esa reivindicación ecológica Fíjate. y también esa memoria, ¿no? Y vosotros habéis sido revolucionarios en cierto sentido porque antes no eran temas que calaran tanto. Bueno, tiene una iconografía propia muy atractiva para las letras, la unión con José Antonio que empezó a proporcionarme poemas sobre los astros, poemas astrofísicos, ¿no? Per se, ¿no? Más allá de la metáfora, muchos poetas jóvenes, algo que reivindicar también. Y ya te digo, lo más atractivo es ese lenguaje científico, ¿no? Algo tan aparentemente lejano, pero que forma parte de nuestro día a día y que deberíamos conocer un poquito más, ¿no? Habéis hecho grandes conciertos con músicos muy cercanos, como Lloyd Meyer, Los Planetas, ¿no? Sí, que también son súper apasionados de la astrofísica, ¿no? Ivy Swing, el Noni también mogollón. O sea, todo eso nos une y nos ha podido llevar a sitios absolutamente fascinantes, como el Observatorio de Calar Alto, donde hemos podido tocar no hace tanto, el Observatorio de Muni, o sea, es como... Sitios espectaculares. En un principio un poco extraño, te miras así como esto que es, ¿no? Pero cuando se juntan dos mundos siempre hay un aspecto artístico en lo científico y científico en lo artístico. ¿Cómo ha ido este año? ¿Cómo ha ido la gira? Muy bien, la gente está loca, ¿no? En general, ¿no? Será porque ahora lo veo un poco más de otra manera, pero sí, se disfruta muchísimo, es como una revisión del repertorio y un reencuentro con el público desde una perspectiva muy lúdica y muy positiva sobre nosotros mismos, sobre la música que hemos hecho. Luego en directo no parece todo tan diferente, ¿no? Pero sí, es un momento dulce. ¿Estáis contentos? Sí. Y a Marbella no habíais venido, primera vez, ¿no? Sí, estuvimos en un... Bueno, aquí al teatro no. No, al teatro no, teatro tan bonito, pero estuvimos en el parque este, que llovió y no pudo cantar Javier Ojeda Sí. y nosotros sí. No me acuerdo de ese festival cómo se llamaba, pero eso fue la última, o sea, de Marbella siempre. Y a ver si tengo la oportunidad de visitar ese pequeño observatorio que hay en el centro de Marbella, ¿no? No lo puedes evitar, ¿no? Claro. Es que imagínate un observatorio en el centro de la ciudad. Es una maravilla. Pero pocas estrellas, hoy día, ¿no? Volvemos a eso, cuando lo hizo ese hombre seguramente había un cielo limpio, Y ahora, bueno, ahora no. Tenemos Pues lo que que tenemos. que vuelva el bueno, hay cielo que cuidarlo, hay que conservarlo, Exactamente. hay que lucharlo. Muchísimas gracias. limpio. A ti. Un placer. Gracias. Sabes, me has convencido para bailar, pero estando triste no es igual. He visto a mi mente abandonarme y volar. Busca el paraíso, no lo encontrarás. Que tengas mucha suerte. En tu camino. Me hubiera gustado haber estado contigo. Nada es suficiente